Hola, buenos días otra vez. Bueno, pues os he preparado voy a preparar un par de vídeos para seguir con nuestras clases sobre la novela policíaca. Como ya el viernes es vacaciones de Semana Santa, pues en esta ocasión voy a subir solamente dos a YouTube en vez de los cuatro con los que trabajamos normalmente, porque además nos ha llegado un correo electrónico de la directora del departamento, de la profesora Ana María Fraile, la que nos dice que, bueno, que seamos cuidadosos con la carga de tarea y docente que os ponemos, porque parece ser que estáis un poco desbordados. En fin, por lo tanto, trataremos de ser prudentes. Estamos hablando de los tres elementos característicos de la novela policíaca. Hicimos la distinción entre el whodunit y el hardboiled crime, y ahora estamos trabajando precisamente en este último, con estos tres elementos que son fundamentales. El detective, el escenario y el crimen. Hemos hablado ya en profundidad del escenario del crimen. Hemos hablado también del escenario, ahí lo tenéis, en novelas como The Red Harvest o The Big Sleep de Raymond Chandler. Hemos hablado de la importancia de un equilibrio entre estos tres elementos: el crimen, el detective y el escenario. Y vamos a entrar en otro elemento que es el detective, o si queréis, el protagonista de la acción. Vamos a hablar de esta figura, de este elemento dentro de estas novelas y estas películas a través de cuatro puntos de vista principalmente, ¿no? Que vamos a resumir luego más adelante. En primer lugar, he's the archetypal hero. He embodies certain basic features of the American character. Hay que recordar que estas novelas e historias nacen en Estados Unidos a través de la revista Black Mask. Están escritas por autores norteamericanos, y en un principio el héroe que aparece en estas aventuras es característicamente americano. Tiene muchas de las cualidades de lo que de, esa, de ese héroe que reside en la fantasía de la cultura norteamericana. He's the Promethean hero. He can adapt himself to any time, sex, place or literary form. Esto también es importante porque en ello va a radicar la supervivencia del detective. Es decir, que una vez nacido en Estados Unidos pueda adaptarse a las expectativas, a los arquetipos, a las fantasías culturales de otras naciones. Esto va a ser muy importante y lo vamos a ver también con tranquilidad. The first person point of view permits him to use a vernacular language. Una de las características esenciales de estas novelas, y lo va a ser durante mucho tiempo, es que están narradas no desde el punto de vista del doctor Watson, sino desde la primera persona, el first person point of view. Con lo cual, la narración se mimetiza con el protagonista. Es el detective el que nos va a contar de sus aventuras. Esto tiene dos consecuencias directamente. Por una parte, lo va a hacer mucho, va a hacer que sea mucho más fácil para los lectores identificarse con él, porque la realidad se ve a través de su perspectiva. Y en segundo lugar, también muy importante, y es que se va a poder utilizar un lenguaje no literario, digamos, sino un lenguaje mucho más coloquial. Si algo caracteriza a muchas de estas novelas es precisamente esa peculiar jerga que el detective utiliza, extraída de los barrios bajos, extraída del mundo del lumpen, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar, perdón, he can work as a mirror of society. He's effective as social commentary. Esto también se ha hablado mucho de esto y lo podemos discutir. El detective es el que mira,
el detective es el que está mirando continuamente, el que está comentando continuamente. Con lo cual hay una visión moral sobre lo que está viendo. Él tiene sus filias y sus fobias. Trata de imponer un código moral, aunque sea muy propio, aunque sea muy particular, en esa serie de elementos, en esa serie de cuestiones sociales, políticas que él está observando totalmente, continuamente. Por lo tanto, las historias detectives sí nos ofrecen una y otra vez un comentario social, juzgan la sociedad en la que la historia está inscrita. Bueno, vayamos por partes. Volvemos por supuesto, este ensayo del que os he hablado más de una vez, que es The Simple Art of Murder, donde Raymond Chandler explica cómo es este tipo de novela hardboiled que él y otros están creando en ese momento. Sobre este héroe, este archetypal American Hero, nos da esta descripción que a mí me parece fantástica y que se ajusta perfectamente a lo que se pedía en ese momento. But down these mean streets a man must go, who is not himself mean, who is neither tarnished nor afraid. The detective in this kind of story must be such a man. He is the hero. He is everything. He must be a complete man and a common man and yet an unusual man. He must be, to use a rather weathered phrase, a man of honor, by instinct, by inevitability, without thought of it, and certainly without saying it. He must be the best man in his world and a good enough man for any world. I do not care much about his private life. He is neither a eunuch nor a satyr. I think he might seduce a duchess, and I'm quite sure he would not spoil a virgin. If he is a man of honor in one thing, he is that in all things. He is a relatively poor man, or he would not be a detective at all. He is a common man, or he could not go among common people. He has a sense of character, or he would not know his job. He will take no man's money dishonestly, and no man's insolence with a due and dispassionate revenge. He is a lonely man, and his pride is that you will treat him as a proud man, or be very sorry you ever saw him. He talks as the man of his age talks, that is, with rude wit, a lively sense of the grotesque, a disgust for sham, and a contempt for pettiness. If there were enough like him, the world would be a very safe place to live in, without becoming too dull to be worth living it. Bueno, esta es una descripción, como veis, muy romántica del tipo de héroe que Raymond Chandler estaba tratando de construir a través de sus novelas. Es un tipo muy individualista, que tiene su propio código de honor, lo cual hace que se comporte siempre de la forma más honesta posible. Ese individualismo le lleva a ir continuamente por libre, situarse en una especie de middle point, una serie de zona gris entre lo que es la justicia institucional y las víctimas. Utiliza, por supuesto, la violencia si es necesario, pero daros cuenta siempre y cuando esta violencia sea provocada por parte de los villanos. No es un hombre rico, no es un hombre presumido, no es un hombre vanidoso, pero es un hombre profundamente orgulloso al que no se puede pisotear en ningún momento. Lo que se hace aquí, evidentemente, y esto es importante, con el first person point of view, con el consciente trabajo que el escritor pone en su héroe, que como dice Raymond Chandler, is everything, es huir del esquematismo tan típico del whodunit. Ya desde el principio de las primeras historias aparecidas en Black Mask, los editores lo tenían muy claro. Los héroes, el héroe de la historia tenía que ser suficientemente poderoso para que el lector pudiese identificarse con él. Muy lejos de esas especies de cartas de Cluedo, de esos personajes que demandaba Dorothy Sayers para los whodunits,
donde efectivamente cada uno de los personajes simplemente era una herramienta muy básica en la construcción del enigma. Bien, esta frialdad típica del whodunit pasa a convertirse con el hard-boiled en una gran intensidad dramática. El propio Alfred Hitchcock había establecido esta diferencia y comenta en un momento determinado: no olvide que para mí el misterio es raramente suspense. Por ejemplo, en un whodunit no hay suspense, sino una especie de interrogación intelectual. El whodunit suscita una curiosidad desprovista de emoción, y las emociones son un ingrediente necesario del suspense. En la situación clásica de la bomba que estallará a determinada hora, es el miedo, el temor por alguien, y ese miedo depende de la intensidad con que el público se identifique con la persona en peligro. Efectivamente, él recrea muchas veces esta escena cuando nos dice: bueno, tú tienes una bomba debajo de una mesa y varios personajes sentados en esa mesa. Si tú haces, si ese efecto, el peligro que vienen los personajes, tendrá sentido si tú de alguna manera te has identificado ya con esos personajes, si tú temes por la vida de esos personajes. Hay otro ejemplo que ilustra esto claramente. Imaginaros, en una casa entra un ladrón. El punto de vista va a ser durante toda la historia el punto de vista del ladrón que entra en esta casa para robar. Pero en ese momento vemos que el coche de los dueños se está acercando a la casa y por lo tanto va a descubrir al ladrón. Si la historia se ha contado desde el punto de vista del ladrón, nos vamos a identificar con él. La idea es: date prisa, sal de ahí, que te van a pillar. Pero si, por ejemplo, le damos la vuelta a la escena y la contamos desde el punto de vista de los dueños de la casa, imaginaros que tenemos al ladrón dentro de la casa y al dueño de la casa que se despierta porque ha oído un ruido. Si la historia está narrada desde ese punto de vista, si nosotros no estamos identificados con los dueños de la casa, nosotros vamos a temer por ese dueño de la casa. Es decir, cuidado, que no lo sabes, pero que hay un ladrón dentro de tu casa y que si lo descubres en mitad del robo puede ser peligroso para ti. Bueno, pues esto es lo que hace la novela Hardboiled. Trata de que nos identifiquemos muy claramente, y la narración en primera persona es un buen instrumento, nos identifiquemos claramente con ese detective. De alguna manera estamos volviendo a lo que comentaba John MacDonald, recordar sobre una de las características esenciales de la narrativa popular: la importancia de la historia. A story, damn it, a story. A story is something happening to someone you have been led to care about. Es decir, la construcción de los personajes tiene que ser muy importante porque tienes que haber aprendido durante la narración a identificarte con esos personajes, a querer a esos personajes, a preocuparte por esos personajes. Por lo tanto, en la novela Hardboiled por eso en la novela Hardboiled es tan importante el héroe, ¿no?, que se sitúa en el epicentro de toda la trama, porque nos vamos a identificar con él, vamos a ver la realidad a través de él y vamos a alegrarnos, sufrir y pasar peligro en todo momento junto a él. Y así lo que pretende el tipo de héroe, este héroe que se crea con la Hardboiled, se va a identificar claramente con la idea de caballero andante, de knight errant. Es algo que vamos a ver también bastante en todas estas novelas. Es un caballero andante en una época en la que ya no existen caballeros andantes. Es una especie de anacronismo. Es un hombre con una serie de valores, con una moral muy férrea, en un mundo, recordad, totalmente manchado por el crimen y la construcción, en la que esos valores y esa moral simplemente están como old fashion, ¿no? Están totalmente pasados de moda. Bueno, lo voy a dejar aquí y a continuación seguimos un poquito más con este tema. Hasta ahora.